Bienvenidos al curso de Java MVC. En la clase de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el JDBC, que es el preámbulo para la conexión a base de datos. Vamos a hablar un poquito de lo que es JDBC, cómo funciona y cuáles las características esenciales. Java JDBC es una interfaz de acceso a base de datos estándar SQL que proporciona un acceso uniforme a una gran variedad de bases de datos relacionales. También proporciona una base común para la construcción de herramientas y utilidades de alto nivel. Java JDBC no es un acrónimo, muchos lo consideran así, es una marca registrada que es Java Database Connectivity. Consiste en un conjunto de clases e interfaces escritas en un lenguaje de programación Java, suministrando una API estándar para los desarrolladores y así hacer posibles programaciones embebidas. El API de Java envía secuencias o instrucciones a una base de datos, puede ser MySQL, Postgres, SQL Server, Oracle y algún otro tipo de base de datos embebidas como Firefox, SQLite para Android y HyperSQL. Esto permite hacer conexiones virtuales de alguna manera a través de un driver o a través de una librería que se descarga por internet, conectándonos a cualquier tipo de base de datos. ¿Cómo funciona? Bueno, una aplicación envía secuencias a una base de datos a través de estos drivers, haciendo un ensamble entre Java y SQL, de esta manera permitiendo que haya una conexión más uniforme. Java JDBC ofrece tres grandes funciones básicas, que son la conexión a base de datos, el envío de sentencias en SQL y la administración de la base de datos de altas y bajas de información, todo en JDBC aplicado a un API de bajo nivel. Existen diferentes tipos de controladores. En Java manejan cuatro estilos. Tenemos los controladores tipo 1, son los tipo puente, que utilizan otra tecnología. Los API nativas, que se comunican con un sistema de base de datos. Los de protocolo red y middleware para comunicar con un servidor. Y tenemos para implementar un protocolo red, que proveen los Database Manager System, que son administradores de base de datos. Estos tipos de controladores, como en el caso de que son descargados por internet, en el caso de MySQL Connector Java, de acuerdo a la versión, Postgres, JDBC 4.2, SQLite y Oracle y DB2. Estos son drivers que conseguimos en internet y los podemos descargar. Luego de haber descargado esos drivers, ellos deben ser cargados con la clase forName, el nombre del controlador. El nombre del controlador nos va a permitir entonces ubicarlo de acuerdo a lo que establecemos en el disco duro, como son MySQL, Postgres, SQLite, Oracle y entre otros. Entonces, ¿qué es lo que hace la clase Drive Manager? Ella nos va a permitir, es una clase estática que gestiona los controladores que descargamos en la base de datos. Como dice el nombre, Drive Manager administra. Ello a través del Get Connection se establece la URL, que es la ubicación, si el user y el password, esa ubicación, el URL, requiere entonces el JDB MySQL localhost. Esto es con respecto a la administración de ello. Continuando entonces lo que es puesta en práctica, lo que es la conexión a base de datos, vamos a primero verificar las herramientas. Yo en mi caso voy a utilizar SAN, que descargué porque estoy en Windows. Si estuviera en Linux usáramos el servidor Apache, o el mismo Windows podemos utilizar OneServer o cualquier otro servidor que nos maneje algún gestor de base de datos. En el caso MySQL, ya verificando que lo tengo instalado y lo tengo en ejecución, voy aquí a cerrar esto acá, sabiendo que lo tengo voy a dejarlo de todas maneras activo. Voy a abrir el administrador de Apache para cuando creemos la base de datos y lo tengo a la mano. En este caso, ok, verificamos ahora. Posteriormente a esto vamos a nuestro driver que descargamos. En mi caso, como es MySQL, yo creé una carpeta que se llama configuraciones y descargué este conector. ¿Qué voy a hacer yo? Este señor que está acá lo voy a copiar. Yo, es mi hábito, siempre en configuraciones establezco los drivers que descargo, que era utilería, y lo descargo en mi proyecto. En este caso yo ubico dónde está el proyecto. Si no recordamos cómo está la ubicación, nosotros nos vamos establecemos en file, decimos switch workspace. En el caso por acá se me perdió, aquí está, y ubicamos, decimos la ubicación de nosotros está en D,
Entonces yo ya sé que está ahí, ¿verdad? Para recordar, nos vamos a mi disco duro que sería curso de MVC. Ubicamos el proyecto que se llama proyecto empresa dentro de la fuente y lo voy a establecer acá. Voy a copiar mi carpeta configuración. Ese es el primer paso, ubicarlo físicamente. ¿Por qué lo coloco en la fuente? Pues el día de mañana yo me llevo la fuente y me llevo todas las configuraciones. Ahí lo en el Eclipse. Lo que vamos a proceder ahora es ubicar la ruta de ese driver. Nos vamos a Wheelpad, ¿sí? Y le decimos configurar Wheelpad. Nos vamos a librería posteriormente, en librería o library, y le decimos que agregamos un jar externo. ¿Por qué? Porque eso es un jar que fue fabricado para Java con respecto a la conexión de base de datos. Y ubicamos nuestra ruta, que está dijimos que estaba en D. En D ubicamos, le di 2 veces, en el curso MVC, proyecto empresa, SRC, configuraciones de la carpeta y establecemos el driver. Fíjense que ya lo tenemos aplicado acá. ¿Qué pasa? Cuando se compile o haga el constructor, simplemente va a ubicar la ruta. Ese es nuestro primer paso. Entonces, luego que estamos listos, cerramos, aplicamos y cerramos. Entonces ya tenemos el driver preparado. Ahora vamos a crear, yo tengo la costumbre ahora en adelante crear lo que es el manejo de base de datos. Creo una carpeta que se llame service. Es como para tener los servicios estándares. Service. Entonces le llamo service y vamos a crear un programa que lo voy a manejar SQL. Vamos a crear una clase y podemos llamarla conexión o conector SQL sin el main, porque simplemente entonces aquí lo que vamos a crear en esta clase, vamos a establecer todas las configuraciones. Yo las tengo escritas aparte para ahorrar tiempo. Lo primero que vamos a establecer son 4 grandes variables. ¿Cuáles son? Estas 4 grandes variables, como privadas, las voy a colocar protectas. ¿Por qué? Porque la idea es que este conector sea padre y sea llamado por otros programas que dependan de él. Fíjense que en este caso protegido es porque es una herencia y pueden ser vistos por los programas que dependan de él o se extiendan de él. Entonces tenemos URL base de datos, va a ser el nombre de la base de datos, el usuario si lo merita y la clave. El caso si trabajamos con SQLite, el SQLite carece entonces de usuario y clave, y el nombre de la base como de datos como tal. Posteriormente vamos a crear 4 variables estándares, pero tengo ganas de dejarlas más adelante. Entonces, en este caso, lo primero que vamos a trabajar es el constructor. Yo ya tengo aquí establecido el constructor, que es lo que nos va a decir la conexión. Voy a copiarlo acá para hacerlo más práctico y explicárselo naturalmente. Entonces, sabemos que el constructor va a ser distinto. Nosotros nos acostumbramos que el constructor hasta ahora en clase era referente a inicializar variables, no necesariamente tiene que hacerle eso. Entonces, el constructor, para este caso nosotros, va a ser lo siguiente. Se llama conector, el conector SQL, aquí está, y voy a copiar y explicarle la instrucción. ¿Qué hacemos? Vamos a cargar el driver. En este caso el driver para Java, para MySQL es com.mysql.jdbc.driver. Vamos a, por probar, vamos a indicarle ahorita este mensaje, que si se conecta, que diga este mensaje, vamos a importar el JSON panel. Y de lo contrario, ¿por qué manejamos un try catch? Porque todo lo que tiene que ver con fuera de Java, con programas externos, llámense PDF, archivos, lo que sea, tiene que ser un try catch porque no depende de Java, depende de un externo, y si el programa no existe, se nos puede guindar, nos puede dar un error, y entonces con esto de alguna forma nos ubicamos. Entonces tenemos aquí un error, vamos a decir, hay una llave de más, eso fue lo que tengo acá, vamos a verificar, tengo este está de más, y entonces al grabar, ok, vamos entonces hasta ahora en el principal, que era un view, para probar la conexión. Ya esto no nos interesa por los momentos. Vamos a de tipo conector, vamos a establecerlo, conector SQL, vamos a llamarlo base de datos o database, por decir algo, va a ser igual a new
conector SQL. Aquí lo que vamos primero es a cargar el driver. Fíjense que en este caso, porque ni siquiera me voy a conectar la base de datos, es cargar el driver. Vamos a ver si lo carga hasta el momento. Y con implicar esto, está ejecutando el controlador, el constructor. Fíjense que nosotros nos va a decir ahorita, va a cargar y nos va a dar el mensaje que está conectado, realmente conectado, cargado el driver. Vamos a cargado realmente el mensaje, cargado satisfactoriamente el driver. Claro, esto lo voy a desconectar porque cada vez que uno se conecte, obvio que no lo podemos dar como error, que es atípico. Entonces volvemos a correr el mensaje y nos va a decir cargado satisfactoriamente el driver de MySQL. En caso que yo lo llegue a borrar o no lo hago, nos va a dar el mensaje de problemas con el driver. Esto lo voy a deshabilitar porque simplemente era para verificar que no está funcionando el driver. Luego viene otra función que es vamos a conectarnos. Ok, en mi caso yo voy a buscar cualquier base de datos que tenga acá. Podemos vamos a cargar un driver acá, localhost php MyAdmin, php MyAdmin, establecemos, ahí ya me cargó el controlador que no era, entonces la administración por acá directamente y lo cargamos efectivamente. Vamos a ver qué base de datos tengo yo ahí, yo tengo varias. La idea en este caso primero es explicar cómo se conecta, luego nos dedicamos a la siguiente, cuál sería. Por ejemplo, tenemos aquí varios ejemplos, iSuner, vamos a probar este que se llama BD solo hogar. En este caso, mi usuario, tengo que recordar cuál es mi usuario. Entonces, mi usuario, él me va a indicar acá cómo sería eso. Entonces, yo voy a crear un método que se llame para conectarnos. Conexión. Vamos a colocarle acá. Yo ya tengo aquí algo preparado que sería conectar, o no podemos llamarlo connection o en español. Yo voy a copiar esto que está aquí y lo voy a cambiar. Entonces, para ser más práctico, copio acá. Fíjate, en este caso la voy a colocar booleana para establecer el nombre. Conectar, yo dijimos que era una base de datos, vamos a usar EBD. Dijimos que era esta solo hogar, ¿verdad? Casualidad, aquí la tengo. El nombre de la base de datos se lo estoy indicando acá. El URL, esto es un protocolo para MySQL. Si es SQLite, cambiaría acá. Cada vez que uno busca la documentación del conector, especifica. Aquí me indica que es local. Si fuera remoto, indicaríamos la clase, la dirección IP y el nombre de la base de datos lo estoy estableciendo acá. Entonces, al conectarme, le estoy diciendo cuál es el root y cuál es mi clave. En este caso yo no tengo la clave vacía y simplemente digo, entonces, ¿cómo funciona? Bueno, establecemos lo siguiente. Voy a importar acá. El Drive Manager establece o requiere, exige que pasemos estos parámetros. ¿Cuáles son? Cuando es de acuerdo al conector. En este caso me está dando un error de com porque yo obvié un detalle que eran estas variables que le voy a dedicar, las variables de conexión. Voy a copiar estas 4 variables que se van usando, explicando en su momento. Después que tenemos las de conexión, las de configuración de la base de datos, yo tengo unas acá que son la icon, que tiene que establecido, ya preestablecido, que es para Java Connection. Esta statement es otra que establece el puente, y tenemos otra forma que es el prepare statement. El result set es para los queries, que en su momento lo vamos a usar. Bueno, en este caso me interesa es la de conexión, que es la que establece, digamos, el puente para uno empezar a escribir el lenguaje SQL. Yo voy a borrar esto que está acá. Entonces me decía el driver acá. Me conecto a la base de datos, luego le doy el router por acá o establezco la booleana, que es una variable booleana falsa o verdadera. En este caso, ¿por qué un try catch? Igualito a lo que hablamos en ejercicios anteriores. Cuando son valores, archivos o todo externo a Java, es bueno trabajarlo con try catch para evitar que el programa se guinda por falta de uno de ellos o un error de algo. Simplemente se puede abrir, no se puede abrir la base de datos. Entonces fíjate, ya al nosotros grabar acá, nos vamos al programa principal y establecemos, preguntamos, como él emite es booleano, decimos database, que es nuestra base de datos, en este caso conectar, que es la que estoy haciendo ahorita.
Si eso es verdadero, le emitimos un mensaje que sería acá: conexión se ha conectado satisfactoriamente. Show message. Vamos a colocar nulo, y aquí ahora sí, conectado a la base de datos. Y si de lo contrario, le decimos lo siguiente: no se pudo conectar. Esto es importante por algún detalle que haya. Siempre es importante informarle al usuario la interfaz que se hizo o no se hizo. Vamos a ejecutarlo en este momento. Al correrlo me está indicando, vamos a ver qué estoy haciendo aquí, conectar. Me está dando el error acá, vamos a verificar el error. Ok, me dice que Photoshop Panel, como siempre me equivoco, es un detalle siempre de, no es show internet, show message, siempre me equivoco. show message diálogo. Entonces usamos esto que está aquí, show message diálogo. La primera es nulo y hacemos lo mismo para acá. Ok, grabamos y ejecutamos. Al ejecutarlo me está indicando que sí me pude conectar a la base de datos. Ejecuto. Si nosotros vamos a hacerle aquí una prueba y la base de datos le voy a colocar un nombre que no es, porque un valor acá debe emitirme un resultado de que no pudo abrir la base de datos. ¿Por qué? Simplemente no se pudo conectar. Lo tenemos aquí mismo, no puede abrir. Yo se lo dejé aquí al conector. Si es booleano, pues bueno, se lo dejamos. Bueno, es bueno no quitar esto. ¿Para qué? Para que quede puro la función, se dedique a un solo tipo de función. Siempre es recomendable que los métodos tengan una sola respuesta. Entonces, que se lo dejamos al externo. Vamos a copiar lo que fuera mejor, queda más bonito. ¿Por qué? Porque tiene la X. El valor 0 indica que es la X de mensaje de error. Entonces, como podemos ver acá, el parámetro, este es otro tipo de show message diálogo, que tiene los 4 parámetros que aquí controlamos el icono. Si yo puedo colocar el otro, le colocamos nulo acá, por ejemplo, nulo o mensaje del sistema, y le colocamos 1. Entonces vuelvo a correr acá, me tiene que dar error, no se pudo abrir la base de datos. Si yo corrijo acá, yo acostumbro colocar siempre el nombre una sola vez para no estar colocando cada rato, porque cuando uno modifica la base de datos, entonces no está corriendo en todos los programas. Entonces aquí nos dice se ha conectado a la base de datos. Entonces, bueno, como podemos ver aquí, ya hoy practicamos lo que es la conexión a base de datos y la explicación. Bueno, espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.